Bien. Habíamos quedado acá, ¿está bien? ¿Es así? ¿Es cierto? Sí, sí. Bien. Nosotros, cuando llamamos movilidad, es si se pueden mover en forma voluntaria. Quizás el título no sea movilidad, pero bueno, los libros lo definen así, en forma voluntaria o involuntaria. Y íntimamente relacionado, por eso la foto, con el sistema nervioso central. Los grupos llamados músculos esqueléticos, esos que se unen, que están unidos a los huesos, como habíamos dicho, por medio de tendones, etcétera, etcétera, esos nos van a dejar, nos permiten una movilidad voluntaria, nos van a dejar que hagamos nosotros el proceso de contracción y relajación. Bien, en cambio hay otro grupo en nuestro cuerpo que no se relaciona con los huesos, que no están alejados de los huesos, pero sí están presentes, ocupan o rodean al corazón, al intestino, al útero, ¿a qué más? A los vasos sanguíneos mismos, ¿sí? A las arterias, que esos tienen una movilidad involuntaria, que no lo podemos controlar, que no está bajo nuestro control. ¿Se entiende? Nico, me estás mirando mal. No, sí, entiendo. Bien, perfecto. Entonces, bien definido esto, voluntarios por un lado, involuntarios por otro, íntimamente relacionados con el sistema nervioso central, pasamos a cómo están compuestos según el tipo de fibra muscular. Si nosotros agarramos a una persona de alto rendimiento, ojalá que todos agarremos a una persona de alto rendimiento, ese deportista va a tener aproximadamente entre un 55 y un 60% de masa muscular total, ¿sí? Si agarramos una persona sedentaria, va a tener entre un 45 y un 50, después va a ser óseo, va a ser tejido adiposo, etc. Dentro de ese 60% de la persona X del alto rendimiento de Usain Bolt, va a tener un 10% de tejido muscular liso, un 10% de tejido muscular cardíaco y un 40% de músculo esquelético, que es el que realmente nos va a interesar a nosotros. Pero todo esto yo les tengo que dar una presentación o tienen que saber el tipo de fibra muscular con el cual nos vamos a encontrar en el organismo. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos llegar a decir del músculo liso? Que si tengo que volver con la filmina de atrás, es involuntario, ¿sí? Es un tejido involuntario, no tiene movimientos involuntarios, no tiene estrías o estriaciones, son como líneas ramificadas, ¿sí? Las estrías o estriaciones son como líneas ramificadas que si a nivel microscópico o si vemos un músculo real, nos la vamos a encontrar. Sí tiene los otros tipos de músculo. Y este músculo liso lo vamos a encontrar, como dice la fotocopia, como dice la foto, en la pared de los vasos sanguíneos, en las vísceras son los órganos, ¿sí? En la dermis de la piel, en el estómago, en la vejiga, en las vías respiratorias también lo podemos encontrar, ¿sí? Y tienen un solo núcleo, si muchos núcleos se dice polinucleados, un solo núcleo se dice mononucleado, ¿bien? Y tienen una contracción lenta, ¿sí? Pero como sostenida, como rítmica sería, ¿sí? Lenta pero sostenida. ¿Se entiende? Como si diríamos el trotecito, así sería la contracción que tienen este tipo de fibra muscular, este tipo de músculo liso. Se le cortó. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Se Sí, escucha? Ahí está, Paula. Bien, ahora sí. bien. ¿Quedó claro el músculo liso? Vamos con el músculo cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco también es, acuérdense que era un 10% que nos representa en
en nuestro organismo y está solamente en el corazón. Está solamente en el corazón. Si yo tengo que definir este tipo de fibra muscular, un músculo cardíaco, sería el miocardio. Acuérdense que está, o acuérdense, o nunca lo vieron, perdón, endocardio, miocardio y pericardio. Estoy hablando de las 3 capas del corazón, vamos de vuelta. Endocardio es la más interna, miocardio es la capa que más tiene, que más abunda en el corazón, y después por último, la que va a rodear a todo el corazón por fuera se llama pericardio. Nosotros vamos a hablar de lo que es el miocardio. Este tipo de fibra muscular tiene estrías, o estriaciones, como quieran llamarlo. Es involuntario, obviamente, estoy diciendo una obviedad, ¿sí? No se, acuérdense que si es involuntario no se puede controlar. Y también tiene, si tengo que hablar del tipo de contracción, un tipo de contracción rítmica, obviamente, por las pulsaciones, y lenta, ¿sí? Está denominado como una contracción lenta, porque en reposo este tipo de contracción va a ser lento. ¿Se va entendiendo? Bien. Y por último, en cuanto a la fibra muscular esquelética, habíamos dicho que cubre lo compone el 40%, y está relacionado con lo que son los huesos, ¿sí? Son un tipo de fibra muscular con células bien grandes, con muchos núcleos, polinucleadas o multinucleadas, como quieran llamarlo. Y el tipo de fibra muscular es, como les dije recién, es bien grande. Si nosotros agarramos un músculo largo, que es esquelético obviamente, podemos llegar a encontrar hasta más o menos en una persona adulta unos 30 centímetros de longitud, ¿sí? Por ejemplo, un bíceps o un fémur o el grupo de los isquiotibiales pueden llegar a tener esa medida. ¿Qué más? Con respecto a lo que es la contracción, puede llegar a ser lenta o rápida. Ya no estamos metiendo ahí en lo que son los tipos, en lo que es la fibra muscular, si son fibras musculares blancas o rojas. Bueno, esto ya es otro cantar, pero puede llegar a ser fibra muscular lenta, ¿sí? O rápida, y lo que obviamente no tiene es una contracción muscular rítmica, no tiene ritmo este tipo de tejido. Y como dice la foto, músculos esqueléticos, bíceps, tríceps, todos los que pertenecen al aparato locomotor, tanto a los brazos como a las piernas. ¿Se va entendiendo? ¿Se escucha? Díganme que sí se escucha. Sí, se escucha en 10 puntos. Bien. ¿Qué hay acá? Les puse esta que está buena, con más de lo mismo. La dejo 30 segundos, pero aspecto del músculo, liso, cardíaco y esquelético, no estriado, estriado, estriado. La forma celular fusiforme, cilíndrica, y cilíndrica es cuando es circular, ¿sí? Así sería la forma de la fibra muscular. Lo mismo, hablamos de polinucleados y de mononucleados. Acá este cuadrito habla de la rapidez de contracción, ¿sí? Yo hablé más que nada de un ritmo sostenido en el músculo liso, hablé de un ritmo lento y sostenido del cardíaco, acá pone moderada, lo mismo, y acá puse de rápido a lento. Función, bueno, bombea sangre, esto mueve el esqueleto, esto está buenísimo porque no lo dije, y el último, el control, ¿sí? El tipo en vez de control, pongan tipo de movilidad, involuntario, involuntario, voluntario. ¿Quedó claro? Todo esto entra, chicos, ¿eh? ¿Sí? Paola, ¿me estás puteando un poquito o no? ¿Venís bien? No llego a copiar, siento que va a correr la filmina. Sí, la corrió. Y bueno, pero ¿por qué no me retan? Yo, nada,
No, no pasa nada. Si después la sube a la clase, está bueno porque la puedo volver. Sí, la voy a subir. Estoy de vacaciones, chicos, así que me vine de vacaciones. Mañana a la mañana yo no puedo dormir mucho, así que mañana a la mañana hago todo eso protocolar. Si es que hay buena señal. Bueno. Esto es. ¿Con qué? Todos estos nombres les resultan familiares. ¿Y dónde los vimos? ¿Se acuerdan? Flexor, extensión, Sí, aducción, articulaciones. articulaciones. Sí, señora. Bien, ahora lo que nosotros lo vamos a ver es del lado de los músculos. Es igual, sí, los mismos conceptos tienen, ¿sí? Todos esos son las funciones que pueden llegar a hacer diferentes músculos. ¿Qué podemos decir de los músculos flexores? Que obviamente van a hacer la flexión. ¿Y qué significa una flexión? Que van a cortar, ¿sí? o a doblar estructuras, ¿sí? o huesos, ¿sí? Como que aproximan huesos, sería, si tengo que definir qué es un músculo flexor. Es un músculo que va... Que acercan puntos equidistantes. ¿Cómo? Que acercan puntos equidistantes. Sí, perfecto, ahí está. Excelente definición, Nico. Sí, acercan, aproximan huesos o achican el ángulo de articulación. Ahí te gustó, ahí está mejor. Achican el ángulo de Profe, articulación también. ¿Quién me habló? ¿puedes dar un ejemplo? Sí, ¿qué ejemplo puede? Ahí está, mirá. Flexor y extensión. ¿Quién flexiona? ¿Qué músculo es que está flexionando la foto? ¿O un brazo? ¿Quién? El isquiotibial. Sí, perfecto. Y El bíceps. el bíceps, sí, Paola. El bíceps hace flexión del brazo. ¿Y quién extiende? El tríceps. Sí, Cuádriceps. sí, cuádriceps en el caso del tren inferior. Eso es agonista y antagonista, que ahora lo vamos a ver. No sé si les resulta. Bien. Extensores es el antagonista, ¿sí? Es el contrario al flexor, y todo lo contrario. Los huesos se van a separar, ¿sí? Si tengo que hablar del ángulo articular, se va a aumentar el ángulo articular. ¿Y qué más? Y que si... esto, escuchen, préstenme atención. Si supera la extensión, hablando del ángulo articular, que nunca lo hablamos, pero para que lo sepan este conceptito, si supera el ángulo de extensión de los 180 grados, ya es hiperextensión. Eso anótenlo si quieren, ¿sí? Esa extensión hasta 180, supera ese ángulo y se están hiperextendiendo los músculos. ¿Qué significan músculos aductores? ¿Que van a aproximarse a la línea media o se van a alejar de la línea media? Pregunta. Chachán. Creo que aproximan. Siempre me las Bien, confundo. aproximan a la línea media, excelente, ¿sí? Se aproximan o aproximan a la línea media o a un órgano o a un miembro, ¿bien? ¿Qué ejemplo podemos llegar a encontrar de un músculo aductor? El aductor mediano. Ahora después vamos a hablar de aductores. Ahí estoy metiendo una pausa, Pau, ¿eh? Sí, perfecto. Abductores, todo lo contrario. Johnny, ¿cómo venís? Que te veo a vos, lo veo a Paola y a Nico. Bien. Bien. Abductor es lo contrario de aducción. Si Paola dijo que los aductores aproximan, estos separan, van a separar de lo que es la línea media. No lo llevemos a los aductores o al movimiento de abducción de las piernas, sino que, por ejemplo, el deltoides, el músculo que envuelve el hombro, donde se ponen las inyecciones, ¿sí? Intramusculares, va a abducir el brazo, ¿sí? Abduce el brazo, lo aleja de la línea media, del plano medio.
Seguimos. Pronadores. Un músculo pronador va a hacer un movimiento de rotación hacia adentro o abajo. Hacia adentro o hacia abajo. Un ejemplo de un músculo pronador, como su nombre lo indica, es el pronador redondo, que es un musculito del antebrazo. ¿Sí? Está ubicado en la parte anterior, en la parte de arriba del antebrazo. Pronador redondo. Supinador es el River Boca, ¿sí? Es el antagonista, es el opuesto a los pronadores. Va a rotar hacia afuera, ¿sí? Va a rotar hacia afuera o hacia arriba, como quieran llamarlo. Un musculito que sea supinador, también su nombre lo indica, lo bueno es eso, ¿sí? Que es supinador corto, se llama. Vamos al siguiente, ¿no? Rotadores. Elevadores, depresores. Quedan 3. Rotadores. Van a girar el hueso, ¿sí? Hacen girar el hueso. Como por ejemplo, ¿qué músculo puede llegar a ser rotador? El esternocleidomastoideo. ¿Dónde está el esternocleidomastoideo? Ahí está la fotito. En el cuello. En el cuello, también llamado ECOM. Y ECOM es esternocleido-occipito-mastoideo. Todo eso significa ECOM. ¿Repito? Sí. Esternocleidomastoideo o ECOM. Y toda esa sigla ¿es un acrónimo? No, no es un acrónimo. Toda esa sigla es externo, cleido, occipito, mastoideo. Pero hay algunos libros que no lo llaman externo. ¿Cómo? Bueno, te debo una palabra que no me acuerdo. Bueno, bien. Elevadores que van a subir una parte del cuerpo. ¿Sí? Como por ejemplo, el elevador de las cápulas. Trapecio. ¿Nico? Como el trapecio, por ejemplo. Sí, claro. O el elevador de la escápula puede ser, o también llamado, se llama angular del omóplato. El elevador de la escápula o angular del omóplato. Y por último, depresores, también es el antagonista. ¿Sí? Si un músculo es elevador, el músculo depresor es el antagonista, ¿sí? Y va a hacer que descienda o que baje una parte del cuerpo. ¿Bien? ¿Como cuál, profe? ¿Cómo cuál? Dorsales puede ser. No te escuché, Pavo. Los dorsales puede ser que son. Y harían descender el brazo, decís vos. Sí, porque me imagino tipo polea, cuando tiras así para abajo, se contraen los dorsales. Sí, bien, en forma secundaria, pero sí. Bien. ¿Qué más? Y acá tenemos la fotito, si no. Yo me olvido de las fotos. Mirá. Ese músculo que está ahí se llama el músculo del mentón, ¿sí? Es un musculito par, cuando digo par son 2 musculitos, que va desde la mandíbula, desde el maxilar inferior al labio inferior. Y mirá, otro, o el angular del omóplato, como habíamos dicho, o el elevador de la boca, del ángulo de la boca. Ahí tenemos, esos son los elevadores y depresores. Justo nos fuimos para el lado de la boca. Bien. ¿Qué más? Continuamos. Yo puse acá por la responsabilidad del movimiento, me parece que el título quedó un poco grande, pero bueno, es así como está definido en los libros, y son los músculos que tienen responsabilidad en el movimiento, perdón por la redundancia, pero son aquellos que
si uno flexiona, el otro extiende, ¿sí? Y los sinergistas y los fijadores van a colaborar o van a oponer dicho movimiento. Pero escuchen, por favor, que esto les quede claro, que el mismo músculo puede llegar a ser o agonista o antagonista o sinergista o fijador según el movimiento. Eso que les quede claro, no es que el bíceps es agonista y nada más. No, puede llegar a ser, o puede llegar a tener otra función. ¿Quedó claro? ¿Qué es agonista? O primarios también lo pueden llegar a encontrar, o también lo pueden llegar a encontrar con el nombre de movilizadores, agonistas, primarios o movilizadores, o principales también, ahora me acordé. Son esos que que hacen el movimiento y que van a favor del movimiento, ¿sí? Es como que si yo quiero flexionar el codo, yo sé que el bíceps va a flexionar el codo. En este caso el bíceps es el agonista. El tríceps va a ser el antagonista, ¿sí? Antagonista o también llamado oponente, porque se opone al movimiento, obviamente. Como que va en contra del movimiento deseado. Y préstenme atención acá, que esto está bueno. Si el agonista se contrae, ¿qué pasa con el antagonista? Se relaja. Excelente, Paola. ¿Esto ya lo vieron en algún lado? No, ¿no? No, Ah, bien. ¿Y por qué es importante esto, Rafa? Esto es clave también para trabajar la fuerza, bueno, en nuestro deporte, ¿sí? En fútbol o en cualquier deporte. Tiene que haber una igualdad de fuerzas, ¿sí? No puede tener el cuádriceps mucha fuerza y el antagonista, que es son los isquiotibiales, poca fuerza, ¿sí? También llévenlo sí. al ámbito Si del no, entrenamiento y relaciónenlo con eso. Vamos con los si no sinergistas. juega desgarro ahí. Si no juega el loco desgarro, sí señor. Se va escuchando bien, ¿no? ¿Va zafando o no? ¿El wifi? Zafa por ahí. Bien, zafaroni. Bueno, vamos con definido agonistas y antagonistas, vamos con los sinergistas. O en algunos libros lo pueden encontrar con el nombre de sinérgicos. ¿Qué podemos llegar a decir de los sinergistas? Que como que van a ayudar a completar la acción del agonista, ¿sí? Como que van a regular el movimiento, completan la acción, mejor pongan esto, completan la acción de los agonistas. Y encima, como que te cuidan, van a impedir algún movimiento que no quiera hacer nuestro organismo. ¿Se entendió? Se cortó todo, ¿no? ¿Me escucha alguien? Sí, se escucha. Ah, perdón. Bien. Vamos con los que son fijadores, que yo sepa no tienen un segundo nombre o algún sinónimo, ¿sí? ¿Qué hacen los fijadores? Van a fijar, obviamente, las partes más cercanas al movimiento, ¿sí? Mientras se produce el movimiento, como que va a fijar las partes más cercanas, las proximales. Son músculos fijadores, son los que fijan para que también, en el mismo caso de los sinergistas, no haya algún movimiento que no quiera nuestro organismo, algún movimiento no deseado. Entonces,
agonistas y antagonistas los más importantes, sinergistas y fijadores son como músculos complementarios en cuanto a lo que es la responsabilidad del movimiento. Profe, ¿podrías dar ejemplos? Podría dar ejemplos, sí. Por ejemplo, un músculo sinergista, si yo, justo me estoy mirando la mano, si cierro mi mano y se convierte en un puño, hay unos músculos que se llaman extensores de la muñeca, ¿sí? Que tienen ese nombre, son 2 millones de músculos que esto, aparte de este ejemplo, no lo vamos a ver, ¿sí? Pero se llaman los extensores de la muñeca, son sinergistas si yo cierro la mano. ¿Quedó claro? No te puedo creer. ¿Franco se escuchó? Sí. Franco? Bien. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, tenemos una estructura, ¿sí? Que yo quiero que sepan que lo vamos a relacionar con un músculo esquelético y que, más que nada estructura, quiero que se entienda lo que es origen e inserción, ¿sí? No se asusten con esto, ¿no? Cuando veamos los músculos, los grandes músculos, le vamos a dar un origen y una inserción, no a todos. Si no están de acuerdo, lo discutimos por privado. Es una locura que ustedes sepan el origen e inserción de todos los músculos, porque nos volveríamos locos y tardaríamos muchísimo y no veríamos más nada. ¿Bien? Entonces, cuando veamos origen e inserción, vamos a hacer... está bueno esto que lo estoy aclarando, si después no lo aclaro. Lo vamos a ver en los grandes músculos. ¿Y qué más? No, y bueno, en los grandes músculos. Bueno, pero para eso quiero que sepan lo que es origen e inserción. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí. Nosotros vamos a decir que el origen es la unión, es el lugar de unión del músculo con el tendón, ¿sí? Vamos de vuelta. La unión de un tendón, obviamente el tendón tiene que ser muscular. ¿Y dónde se va a unir ese tendón? ¿Qué mueven los músculos voluntarios? El hueso. Excelente, Rafa, el hueso. ¿Sí? Entonces, cuando el lugar, me indiquen el lugar del tendón con el hueso, ese es el origen. Y siempre, sí, la mayoría de las veces suele ser proximal. Dejo de compartir porque se corta. Volvemos a entrar. ¿Bien? Ok. Gracias, Rafa, por contestarme.